Hablaremos en esta oportunidad sobre el tema la revocación del testamento. Esto es relacionado al derecho civil. Veamos en primer lugar qué es la revocación del testamento. La revocación del testamento es el proceso mediante el cual una persona cancela o anula el testamento previamente realizado. Esto puede hacerse de diversas maneras, pero para señalar dos podemos mencionar que la revocación del testamento se da cuando la persona decide redactar un nuevo testamento y deja sin efecto el anterior de una manera total o parcial. La revocación es importante. Este, esta etapa o este derecho que tiene el testador es importante porque puede actualizar sus deseos para con su patrimonio, con sus bienes y asegurar que su decisión se refleje en la situación en que quedarán sus bienes. Es recomendable que las formalidades legales para la revocación del testamento se deben hacer guardando todas las formalidades establecidas en la ley para que sea válida y efectiva. Entonces, hay que hacer una pregunta, o hacernos una pregunta, o surgiría una pregunta en cualquier persona es, ¿quiénes pueden revocar un testamento? ¿Pueden hacerlo segundas o terceras personas? La respuesta es que no. La revocación del testamento puede ser realizada únicamente por el testador, es decir, por la persona que elaboró o la persona titular de los bienes los cuales están distribuidos en el testamento. Solamente esa persona personalmente puede revocarlo, no puede hacerlo nadie más, porque el testador tiene la capacidad de revocar su testamento en cualquier momento, mientras esté en pleno uso de sus facultades mentales. Dicho de otra forma es que el testador solamente puede revocarlo cuando sea capaz de tomar decisiones por sí mismo y tenga un excelente uso de la razón. Según el artículo 1142 del Código Civil dice que el testamento ha sido otorgado válidamente. No puede invalidarse, sino por la revocación del testador. Pero, sin embargo, los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de la revocación. Asimismo, el artículo 143 expresa que el testamento puede ser revocado expresamente en todo o en parte, o sea, puede ser revocado de manera total o parcial, por un testamento solemne o privilegiado, pero que la revocación que se hiciere al testamento privilegiado caducará con el testamento que la contiene y subsistirá el anterior. Y en el artículo 1144 del mismo Código Civil establece o continúa explicando, mejor dicho, que quienes pueden revocar el testamento, según lo estableció el legislador, es de que el testamento anterior ha sido revocado una vez, no revive en esta revocación el primer testamento o a menos que el testador manifieste una voluntad contraria. Y por último, encontramos las disposiciones sobre la revocación de los testamentos en el artículo 1145, el cual expresa de manera clara que un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la existencia de otro u otros posteriores. No se revoca solo por la existencia, porque pudiesen tener validez de manera parcial, porque los testamentos anteriores que expresamos no revocan lo anterior ni dejarán subsistente a estas disposiciones en los que sean incompatibles con los posteriores o contrarios a ellos. Pero también, así como hay motivos que generen lo que es la creación de un testamento, que hay formalidades para la creación de un testamento, también valga la aclaración que existen las causales para lo de por qué se puede revocar un testamento. Y una de ellas es cuando el testamento haya sido otorgado por dos o más personas. Ese testamento no es válido. También eso es de acuerdo con el artículo 1002 del Código Civil.
Y en segundo lugar también tenemos cuando el testamento sea otorgado por una persona que no sea el titular de los bienes. Y asimismo tenemos las tres causales o las cuatro causales, mejor dicho, establecidas en el artículo 1002 del Código Civil, el cual dice que no son hábiles para atestar lo que es el impuber, la persona que hallare bajo interdicción por causa de demencia o el que actualmente no estuviera en su sano juicio o en ebriedad o por otra causa. También todo aquel que de palabra o escrito no pudiera expresar su voluntad. Ahora bien, el trámite para poder revocar el testamento no es un trámite ah, que se va a alargar o un trámite complejo. Solo basta con la voluntad del testador que decida que ya no va a mantener esa voluntad que en un momento sí la sostuvo y fue establecida ante el notario, vaya y se presente al notario, obviamente con sus documentos respectivos, y exprese su manera, de manera verbal y personal, su manera firme, su decisión de revocar el testamento, ya sea parcial o total, ya sea de una manera completa, anulando el anterior o con una cláusula de revocación al que ya estaba redactado, cumpliendo las formalidades de cuando se formaliza un testamento. Esa es básicamente la revocación de un testamento. Las causales, quienes pueden revocar un testamento y el trámite a seguir para hacerlo, según la legislación de nuestro país.